El mundo se reduce a un círculo de cristal. A través de la lente de un visor de última generación, el desierto de Chihuahua es una pintura borrosa, una danza de calor que deforma la roca y el cacto hasta convertirlos en fantasmas. El aire es pesado, inmóvil. En las manos del Navy SEAL, el rifle, una obra maestra de ingeniería letal, es una extensión de su propia voluntad. Él es la cúspide, la punta de lanza del ejército más formidable de la historia. A su lado, su observador confirma por radio, con un tono que raya en el aburrimiento profesional, que el sector está despejado. La confianza es absoluta, tan vasta y vacía como el horizonte que escanean. Pero es en ese preciso instante de certeza total que el universo se quiebra. Un chasquido seco, casi imperceptible, un sonido que no pertenece. No es un disparo cercano, es el eco metálico y lejano de una bala encontrando su hogar en una placa de acero. Un blanco que estaba a sus espaldas, un blanco que su equipo tenía la misión de proteger. Por la radio de la competencia, una voz tranquila, sin rastro de arrogancia, resuena en un español sereno. Blanco confirmado. Cambio. El rostro del SEAL, antes un lienzo de control inquebrantable, se transforma en una máscara de pura incredulidad. No los vieron, no los oyeron. ¿De dónde demonios habían salido? Ese momento de silencio aturdido, suspendido bajo el sol implacable, fue más que la pérdida de un punto en una competencia. Fue el colapso de un paradigma. Para el equipo de Navy SEALs, la derrota no era una posibilidad contemplada en su doctrina. Eran los cazadores, no la presa. El equipo mexicano, aquellos a quienes habían observado con una condescendencia casi paternal, se había movido a través del terreno no como soldados, sino como espíritus de la tierra misma. Eran una sombra que la óptica más avanzada no podía detectar, un susurro que el equipo de audio más sensible no podía captar. En la mente del SEAL, un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo es que la unidad de élite más avanzada del mundo, armada con la tecnología del futuro, fue desmantelada por una fuerza que parecía anclada en el pasado? Para entender cómo la maquinaria de guerra más sofisticada del planeta fue superada por la paciencia ancestral y el dominio de un puñado de guerreros, debemos retroceder. Porque esta historia no comienza con el impacto de una bala, sino con el peso invisible de una palabra: arrogancia. Para comprender la anatomía de una caída, primero debemos admirar la altura desde la cual se produce. Antes de que el desierto de Chihuahua se convirtiera en un aula de humildad, el escenario de la arrogancia se construyó en los pasillos estériles y las salas de reuniones climatizadas de Coronado, California. Aquí, el aire no huele a polvo y a salvia, sino a aceite de armas y a ozono de servidores. Es un mundo de ángulos rectos, de eficiencia cuantificada y de una fe inquebrantable en la doctrina. Para los Navy SEALs, el universo es un conjunto de problemas que esperan una solución, y ellos, armados con el presupuesto de una nación y forjados en el fuego de 2 décadas de guerra, son la solución encarnada. Su confianza no es meramente un estado mental, es un sistema operativo, la base sobre la cual se construye cada plan, cada movimiento, cada disparo. Es una certeza tan pulida y letal como la punta de sus cuchillos de combate. Esta certeza se nutre de un mito cuidadosamente cultivado. Los Navy SEALs no son simplemente soldados, son un ícono global, los protagonistas silenciosos de la historia moderna, cuya leyenda es amplificada por Hollywood y susurrada con reverencia en los círculos de poder. Cada misión exitosa, desde las arenas de Irak hasta las montañas de Afganistán, ha añadido un ladrillo más a la fortaleza de su invencibilidad. Su entrenamiento no solo los hace fuertes, los aísla, creando una hermandad que se ve a sí misma por encima del resto del mundo militar. Se han acostumbrado a ser la punta de lanza, la fuerza que llega cuando todas las demás han fallado. Esta historia de éxito ininterrumpido tiene un efecto secundario peligroso: la creencia de que sus métodos no son solo los mejores, sino los únicos válidos. Ven el campo de batalla no como un duelo, sino como un escenario donde su superioridad está predestinada a manifestarse. Dentro de una sala de reuniones, la competencia Fuerzas Comando se proyecta en una pantalla gigante.
El ambiente es relajado, casi académico. Para el oficial al mando, un veterano con la mirada de quien ha visto todo, esto no es una misión de combate, sino un ejercicio de diplomacia militar. Caballeros, su voz resuena, tranquila y autoritaria. Consideren esto una oportunidad de relaciones públicas. Nuestro objetivo principal es ejecutar nuestras maniobras con la precisión esperada y fortalecer lazos con nuestros socios. No vamos a competir, vamos a demostrar el estándar de oro. En la pantalla aparecen imágenes del equipo mexicano. Sus uniformes son de un patrón más simple. Sus rifles, aunque fiables, carecen de la plétora de accesorios que adornan las armas estadounidenses. Un murmullo casi imperceptible recorre la sala. Una mezcla de curiosidad y condescendencia. No hay malicia en su evaluación, solo la fría y objetiva conclusión de un gigante que observa a un contendiente de menor peso. El análisis del oponente es breve y directo. Un joven analista de inteligencia presenta un resumen. La Fuerza Especial del Alto Mando, OFES, son la unidad de primer nivel de México, altamente competentes en guerra contra el narcotráfico y operaciones de seguridad interna. Su entrenamiento es sólido, pero su doctrina táctica tiende a ser local. Esa palabra, local, queda suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Se traduce como no probada en el escenario global, no validada por los estándares que ellos mismos han establecido. Sus tácticas de sigilo y conocimiento del terreno son mencionadas casi como una nota a pie de página, descritas en el informe como folclore de guerrilla, una astucia primitiva que, si bien interesante, no tiene cabida en el ajedrez de alta tecnología de la guerra moderna. La evaluación concluye que, si bien son profesionales dignos de respeto, operan en un paradigma completamente diferente, uno que la tecnología y la doctrina SEAL ya han dejado obsoleto. El verdadero dios de su panteón es la tecnología. Cada pieza de su equipo es un testimonio de la dominación a través de la innovación. Sus visores térmicos no solo ven en la oscuridad, traducen el mundo físico en un mapa de calor legible, convirtiendo el camuflaje en una ilusión inútil y la noche en un aliado. Sus sistemas de comunicación satelital encriptados les permiten hablar a través de continentes con la claridad de una conversación cara a cara, coordinando movimientos con una precisión que roza la telepatía. Y luego están los rifles. Cada uno es un sistema de armas personalizado, equipado con computadoras balísticas que miden la humedad, la temperatura, la presión barométrica y la rotación de la Tierra. Intentar esconderse de ellos era como intentar esconder un secreto de un dios omnisciente. Intentar superarlos en un duelo a distancia era como desafiar las leyes de la física. Su confianza no estaba solo en su entrenamiento, sino en la abrumadora certeza matemática que su equipo les proporcionaba. Con estas herramientas, su plan de acción para la competencia es una obra de arte de la lógica y la eficiencia. No es una estrategia, es un algoritmo. Para las pruebas de resistencia física, su régimen de acondicionamiento, perfeccionado en laboratorios de ciencias del deporte, garantizaría el primer lugar. Para los desafíos de navegación, sus GPS de grado militar, inmunes a las interferencias, trazarían la ruta más corta y segura, convirtiendo el terreno desconocido en una simple variable en una ecuación. Para las pruebas de tiro, sus computadoras balísticas eliminarían cualquier margen de error humano. Y para el evento final, el acecho de francotiradores, su abrumadora superioridad en óptica y reconocimiento con drones, convertiría la búsqueda en una formalidad. El plan era perfecto en su diseño, elegante en su simplicidad. No contemplaba la posibilidad de fracaso, porque, desde su perspectiva, no existían variables que no pudieran controlar o dominar. Esta filosofía de dominio total creaba un punto ciego del tamaño del desierto mismo. Para el equipo estadounidense, el entorno natural era un adversario. El calor, el viento, las rocas, la vegetación, todo era un obstáculo que debía ser superado, mapeado, analizado y neutralizado por la tecnología. Su enfoque era el de un ingeniero que busca imponer orden sobre el caos de la naturaleza, pero nunca se detuvieron a considerar una perspectiva radicalmente diferente, una que no se enseña en sus manuales. ¿Qué pasaría si,
para sus oponentes, el desierto no fuera un enemigo que conquistar? ¿Qué pasaría si, a través de generaciones de coexistencia, el desierto se hubiera convertido en un cómplice, un aliado silencioso que guarda sus secretos y oculta a sus hijos de los ojos de los extraños? Esta era una pregunta que su doctrina no les permitía formular. El entrenamiento SEAL, el crisol que los convierte en los guerreros que son, está diseñado para forjar un arma. Su propósito es crear individuos capaces de proyectar una fuerza abrumadora y una voluntad inquebrantable sobre cualquier situación. Aprenden a ser la tormenta, la fuerza inamovible que doblega la realidad a sus necesidades. Pero en este proceso se desaprende algo fundamental: el arte de ceder, de fluir, de volverse invisible no a través de la tecnología, sino a través de la quietud. La idea de convertirse en la roca, en lugar de escalar la roca, era un concepto ajeno. El concepto de usar el silencio del desierto como su propia frecuencia de radio, en lugar de llenarlo con sus propias comunicaciones encriptadas, era una táctica de un mundo que creían haber superado. Eran los depredadores alfa, y los depredadores no se esconden, cazan. Así, con sus maletas llenas de la tecnología más avanzada del planeta y sus mentes llenas de una confianza forjada en la victoria, partieron hacia México. En los informes previos a la misión, la conclusión era unánime. Las fuerzas mexicanas eran descritas con una palabra: irrelevantes. Sus equipos, obsoletos. Su doctrina, una curiosidad antropológica. No viajaban para enfrentarse a un igual. Viajaban para ofrecer una clase magistral, para reafirmar el orden natural de las cosas en el mundo de las operaciones especiales. No sabían que estaban a punto de entrar en un territorio donde sus mapas no mostraban las verdaderas amenazas y donde su tecnología no podía ver el arma más peligrosa de todas, el espíritu de un guerrero que lucha en el patio de su casa. El desierto los esperaba, no como un juez, sino como un espejo, y estaba a punto de mostrarles un reflejo que no estaban preparados para ver. Al otro lado de la línea invisible que separa la confianza de la sabiduría, la preparación tomaba una forma radicalmente distinta. Lejos de las salas climatizadas y las proyecciones de datos, en un cuartel austero que olía a polvo y a café fuerte, el equipo de las Fuerzas Especiales Mexicanas se reunía no alrededor de una pantalla, sino de una mesa cubierta por un mapa topográfico desgastado por el uso. No había drones sobrevolando el área de operaciones en un monitor. En su lugar, el dedo de un oficial mayor, curtido por el sol, trazaba lentamente las cicatrices de los arroyos secos, los contornos de las colinas y las sombras que proyectarían al atardecer. Su lenguaje no era el de las coordenadas GPS y los algoritmos balísticos, sino el de la tierra misma. Nombres de ranchos olvidados, anécdotas de cazadores locales, historias sobre cómo el viento cambia de dirección en el cañón del Peguis. No estaban planeando una inserción militar, estaban leyendo la biografía del desierto, un libro que solo revela sus secretos a quienes se toman el tiempo de escucharlo en silencio. La filosofía que guiaba su entrenamiento era una antítesis directa del credo tecnológico de sus contrapartes. Para el comandante de la FES, un hombre de pocas palabras y una mirada que parecía medir el peso del alma, la dependencia de la tecnología era una forma de ceguera autoimpuesta. Cualquier herramienta puede fallar, les decía a sus hombres, no como una advertencia, sino como un principio fundamental. La batería se agota, la señal se pierde, el lente se empaña, pero sus ojos, sus oídos y su instinto, si los entrenan correctamente, nunca los abandonarán. Su mejor computadora balística está aquí, decía tocándose la sien, y su mejor camuflaje está aquí, señalando su corazón. Es la paciencia, es el entendimiento de que el terreno no es un obstáculo a superar, sino un aliado a cortejar. El soldado que ve el desierto como un enemigo ya ha perdido la mitad de la batalla. Nosotros no luchamos contra el desierto, dejamos que el desierto luche por nosotros. Su entrenamiento era menos una serie de ejercicios y más un ritual de inmersión. Pasaban semanas en el campo, no para mejorar sus tiempos de marcha o su precisión a 1000 metros, sino para desaprender su condición de extraños. Aprendían a moverse no por el camino más corto,
sino por el que no deja huella. Aprendían a identificar el canto de las aves que delata la presencia humana, a distinguir el olor del aire antes de una tormenta, a sentir el cambio de temperatura que anuncia la noche. Para ellos, el camuflaje no era un patrón de tela, sino un estado del ser. Era la habilidad de regular la propia respiración hasta que se sincronizara con la brisa, de aquietar la mente hasta que el pensamiento se volviera tan silencioso como una roca. No buscaban conquistar la naturaleza con su presencia, sino desaparecer dentro de ella, volverse una parte tan integral del paisaje que incluso el ojo electrónico más sofisticado los registraría simplemente como parte del ruido de fondo, como un cacto más, una sombra más, una ilusión más del calor. En el corazón de esta doctrina yace un concepto profundamente arraigado en la psique mexicana, a menudo malinterpretado por los extraños: la malicia indígena. No es una malicia en el sentido de maldad, sino una forma de inteligencia astuta, fluida y adaptativa, forjada a lo largo de 5 siglos de resistencia y supervivencia. Es el arte de pensar fuera de las líneas rígidas de la estrategia convencional, de utilizar la creatividad y el engaño como multiplicadores de fuerza. Es la comprensión de que la victoria no siempre la obtiene el más fuerte o el más rápido, sino el más impredecible. Esta malicia es la que permite a un guerrero ver un arroyo seco no como un obstáculo, sino como una trinchera natural, la que le enseña que la mejor manera de emboscar a un enemigo tecnológicamente superior no es enfrentándolo de frente, sino guiándolo sutilmente hacia un terreno donde toda su tecnología se vuelve irrelevante. Es un arma intangible, invisible en cualquier informe de inteligencia, pero devastadoramente efectiva en el campo de batalla. Esta forma de pensar no fue inventada en una academia militar moderna. Es una herencia que corre por la sangre de la tierra chihuahuense. En estas mismas llanuras y cañones, un siglo antes, un hombre llamado Pancho Villa y su división del norte convirtieron este desierto en una tumba para ejércitos que los superaban en número y armamento. Villa no tenía satélites ni drones, pero conocía cada sendero oculto, cada pozo de agua secreto, cada aldea leal. Usaba la vastedad del desierto como su mayor fortaleza, apareciendo y desapareciendo como un fantasma, golpeando donde menos se lo esperaba y desvaneciéndose antes de que el enemigo pudiera siquiera comprender qué había sucedido. Los francotiradores de la FES no son solo soldados, son los herederos de esa tradición. Entienden, como lo hizo Villa, que en Chihuahua el conocimiento del terreno y la lealtad de su gente valen más que todos los cañones y ametralladoras del mundo. El espíritu de esa guerrilla ancestral aún cabalga en el viento. La paciencia, para estos hombres, no es la ausencia de acción, es la forma más alta de la disciplina, mientras que la doctrina occidental moderna a menudo glorifica la velocidad, el shock and awe, la ofensiva relámpago. Ellos cultivan el arte de la espera, comprenden el poder que reside en la inmovilidad, saben que un hombre puede permanecer oculto a simple vista durante horas, incluso días, si logra dominar sus propios impulsos. El hambre, la sed, el aburrimiento, el miedo. Es la paciencia de la serpiente de cascabel, que espera inmóvil bajo el sol, sabiendo que su presa eventualmente pasará por su camino. Es la paciencia del cazador que no persigue a su objetivo, sino que estudia sus hábitos, aprende sus rutinas y anticipa sus movimientos, para estar esperándolo en el lugar y el momento precisos. Para ellos, el tiempo no es un recurso a vencer, sino un océano en el que nadan, un aliado que desgasta la voluntad y la concentración de sus adversarios. Su preparación para enfrentar a los Navy SEALs no se centró en cómo igualar su tecnología, lo cual sabían que era imposible. En cambio, se enfocaron en estudiar la psicología que esa tecnología creaba. Leyeron los manuales de campo estadounidenses, vieron sus videos de reclutamiento, analizaron sus operaciones documentadas. No buscaban debilidades en su armamento, sino en su mentalidad. Identificaron una dependencia casi religiosa en los datos, una fe ciega en la información que les proporcionaban sus máquinas. Vieron una doctrina que favorecía la acción directa y las soluciones lógicas y predecibles. Y en esa previsibilidad
encontraron la grieta. Su plan no era superar a los SEALs en su propio juego de fuerza contra fuerza. Su plan era crear un escenario donde las reglas de ese juego no aplicaran, un problema que no pudiera ser resuelto por un algoritmo, una situación donde el instinto superara al intelecto y la astucia derrotara a la fuerza bruta. Mientras los SEALs confiaban en sus satélites para mapear el mundo desde arriba, los mexicanos confiaban en algo más antiguo y, en este contexto, mucho más fiable: la red humana. Antes de la competencia, pasaron tiempo no solo en el polígono militar, sino en las comunidades aledañas. Hablaron con rancheros que habían vivido en esas tierras durante generaciones, escuchando historias sobre patrones climáticos extraños, sobre senderos de ganado que no aparecían en ningún mapa, sobre cuevas ocultas utilizadas por contrabandistas décadas atrás. Este conocimiento no podía ser hackeado, interferido o falsificado. Era inteligencia orgánica, viva, transmitida a través de la confianza y el respeto mutuo. El dato crucial sobre un antiguo arroyo que atravesaba el campo de tiro no provino de un análisis de imágenes satelitales, sino de la memoria de un anciano vaquero que lo había recorrido a caballo cientos de veces. Esta era su verdadera red de comunicaciones, una que era completamente invisible para sus oponentes. Así, la fuerza del equipo mexicano no residía en una sola cosa, sino en la convergencia de muchas. Era la suma de su conexión íntima con la tierra, la herencia de una historia de resistencia guerrillera, la disciplina de una paciencia casi sobrehumana y una inteligencia estratégica que veía las debilidades en las fortalezas de su oponente. No se veían a sí mismos como los desvalidos. En su mente, el campo de juego no estaba nivelado, estaba inclinado a su favor, porque la competencia se llevaría a cabo en su hogar, bajo su sol, en su tierra, y ellos no se estaban preparando para una demostración de habilidades o un ejercicio de relaciones públicas. Se estaban preparando para una cacería. Y en el desierto de Chihuahua siempre habían sabido con una claridad absoluta quién era el cazador y quién estaba a punto de convertirse en la presa. El sol se eleva sobre Santa Gertrudis no como una promesa de un nuevo día, sino como el lento abrir de la puerta de un horno. Para el equipo de Navy SEALs, el amanecer es simplemente un cronómetro que inicia la siguiente fase de un problema ya resuelto en papel. Se mueven con la economía de movimientos y la precisión clínica de cirujanos, preparando una operación. Cada pieza de equipo se comprueba, cada comunicación por radio es breve y codificada, cada mirada es un intercambio de datos y confirmación. No hay nerviosismo en el aire, solo la tranquila y metódica confianza de profesionales que han ejecutado procedimientos similares cientos de veces en escenarios mucho más peligrosos. El desierto de Chihuahua, con su belleza austera y brutal, no es para ellos un lugar con historia o espíritu, es una cuadrícula, un conjunto de variables topográficas y ambientales que su tecnología y entrenamiento están diseñados para dominar. Están a punto de imponer su voluntad sobre el paisaje, tal como lo han hecho siempre. La primera prueba del día es un ejercicio de navegación e infiltración a larga distancia. Sobre la pantalla de una tableta endurecida, la ruta óptima brilla en un nítido color azul, una línea recta de lógica pura que atraviesa valles y llanuras. El algoritmo ha tenido en cuenta la elevación, la cobertura y la velocidad de marcha más eficiente. Sus sistemas GPS, enlazados a una constelación de satélites militares, son su ojo de Dios, ofreciéndoles una conciencia situacional casi omnisciente. El plan es simple: avanzar rápido, en silencio y sin desviaciones. Confían en que, mientras ellos siguen la línea azul de la eficiencia matemática, sus oponentes mexicanos estarán luchando con brújulas y mapas de papel, perdiendo un tiempo precioso en el antiguo y falible arte de la orientación terrestre. La carrera, en sus mentes, ya estaba ganada antes de dar el primer paso. Era una simple cuestión de ejecución, un formalismo. Pero el desierto no obedece a los algoritmos. A las 2 horas de marcha, en el fondo de un cañón estrecho, donde las paredes de roca juegan con las señales de radio, el punto azul en la pantalla comienza a parpadear. Por un instante, se congela,
y luego salta erráticamente 200 metros hacia el norte. Las brújulas digitales en sus muñecas giran lentamente, confundidas. El líder del equipo, un veterano con 1000 yardas de desierto en su mirada, lo descarta con un gesto de la mano. Anomalía magnética local, informa por radio. Cosas del mineral de hierro. Calibren de nuevo y sigamos. Para ellos es una simple irritación, un fallo técnico momentáneo, el equivalente a una mala conexión a Internet. No es una amenaza, ni una señal. Es un recordatorio de que incluso la mejor tecnología puede tener un mal día. La posibilidad de que esta anomalía no fuera un acto de la geología, sino un acto de voluntad, ni siquiera cruza sus mentes. Mientras los SEALs se detienen, frustrados por la traición de sus electrones, el equipo mexicano se mueve con la fluidez del agua que una vez talló esos mismos cañones. No consultan una pantalla, leen el alma del paisaje. El comandante de la FES no necesita un satélite para saber dónde está el norte. Lo siente en la forma en que el sol calienta la roca de su lado izquierdo. Navegan usando la memoria del viento, el lenguaje secreto de las sombras que se alargan y acortan, y la forma de un pico distante que sus abuelos ya usaban como punto de referencia. Su avance no es una línea recta, sino una danza con el terreno, siguiendo los contornos naturales que ofrecen cobertura y un paso más suave. No están imponiendo una ruta sobre el desierto, le están pidiendo permiso para pasar, y el desierto, en su sabiduría silenciosa, les muestra el camino. Un camino que es invisible para la lógica digital. El siguiente contratiempo llega en forma de un vehículo ligero de inserción, un todoterreno, diseñado para devorar los terrenos más difíciles. Según el mapa satelital, la zona que tienen delante es una llanura de tierra compacta, ideal para ganar velocidad. Pero el mapa satelital, tomado desde la fría y distante órbita, es un mentiroso. No puede mostrar la fina capa de costra que oculta la arena húmeda y salitrosa que hay debajo, una trampa natural conocida por los locales como un salitral. Las ruedas del vehículo se hunden hasta los ejes con una rapidez alarmante. El motor ruge en protesta, lanzando arcos de lodo salado, y el olor acre del embrague quemado llena el aire caliente. Lo que debería haber sido un rápido avance se convierte en una lucha agotadora y sudorosa, con palas y planchas de tracción, bajo un sol que golpea como un martillo, robándoles energía, agua y, lo más importante, tiempo. En el informe posterior, el incidente se registrará con una fría objetividad, retraso de la misión debido a condiciones del terreno no previstas. Se clasificará como mala suerte, como un fallo de la inteligencia de imágenes. La culpa recaerá en un satélite a miles de kilómetros de distancia, no en su propia percepción. Nadie en el equipo se detiene a hacerse la pregunta crucial: ¿por qué el camino obvio, el que parecía más fácil en el mapa, conducía directamente a esa trampa? ¿Por qué la ruta que habían elegido con tanta confianza lógica los había llevado a un punto de vulnerabilidad y agotamiento? La idea de que podrían haber sido sutilmente pastoreados hacia ese lugar, guiados por una comprensión del terreno mucho más profunda que la suya, es tan ajena a su doctrina que es simplemente impensable. No fue un error táctico, fue un accidente. Y los accidentes, en su mundo, simplemente ocurren. Más tarde ese día, durante una fase de reconocimiento, el plan requiere confirmar una fuente de agua marcada en sus mapas. Para añadir realismo, los organizadores han incluido a actores locales como posibles fuentes de información. Se acercan a un viejo vaquero, un hombre con la piel curtida como el cuero viejo y los ojos entrecerrados por toda una vida bajo el sol de Chihuahua. Le preguntan por el pozo. El hombre asiente lentamente, escupe tabaco de mascar y, con un español pausado, les da indicaciones. Les habla de un atajo, un sendero de cabras que no está en los mapas y que les ahorrará un par de kilómetros. La información parece genuina, un pequeño golpe de suerte, un dato útil obtenido de una fuente local. Agradecen al hombre y, confiando en su aparente sinceridad y en su propia capacidad para evaluar a las personas, deciden tomar el atajo. El sendero de cabras existe, tal como el vaquero lo describió. Pero lo que no mencionó
fue que el sendero los lleva directamente a través de un denso matorral de mezquite y chollas, cuyas espinas se agarran a sus uniformes y a su piel expuesta como garras diminutas. El camino es más lento, no más rápido, y lo que es peor, los canaliza hacia un estrecho cañón sin salida, un horno natural donde el aire se estanca y el calor se refleja en las paredes de roca, intensificándose hasta volverse casi insoportable. No es una emboscada con armas de fuego, es algo mucho más sutil y, en cierto modo, más humillante. Es una emboscada de geografía, una sangría deliberada de su resistencia y sus recursos hídricos. Cuando finalmente se dan cuenta del engaño y retroceden, han perdido más de 1 hora y una cantidad preciosa de energía. La sonrisa del viejo vaquero se convierte, en su memoria, en una mueca burlona. Estos incidentes, aislados, podrían ser descartados, pero juntos comienzan a tejer una narrativa inquietante bajo la superficie de la misión. La confianza inquebrantable que sentían al amanecer comienza a mostrar finas grietas, como la tierra seca bajo sus pies. El sol ya no es un factor ambiental a mitigar, se siente como un enemigo personal. El silencio del desierto ya no es vacío, parece preñado de intención, como si el propio paisaje los estuviera observando. La frustración comienza a reemplazar a la eficiencia. Las comunicaciones por radio se vuelven un poco más cortantes. Pequeños brotes de irritación surgen entre los miembros del equipo. Siguen siendo los Navy SEALs, la fuerza más letal del planeta, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sienten completamente en control. Hay una variable en la ecuación que no pueden identificar, un fantasma en su máquina perfectamente calibrada. La siguiente prueba es un clásico de las operaciones especiales: acecho y ocultamiento. La tarea de los SEALs es simple: escanear una ladera designada y localizar a un equipo de francotiradores mexicanos que se ha ocultado en algún lugar de sus casi 2 kilómetros cuadrados de rocas y matorrales. Despliegan su arsenal óptico, una colección de tecnología que roza la ciencia ficción. Sus visores de alta potencia pueden leer una matrícula a más de 3 kilómetros. Sus sensores térmicos pueden detectar la firma de calor de un cuerpo humano contra el fondo más frío de la Tierra, convirtiendo el camuflaje tradicional en un chiste. Durante 20 minutos, barren metódicamente cada centímetro de la ladera, desde la base hasta la cresta, con una paciencia entrenada. El resultado es inequívoco: objetivo no localizado, ladera despejada, informa el observador con total seguridad. La respuesta del instructor por la radio es tranquila, casi casual, y por eso mismo, devastadora. Negativo Trident. Miren de nuevo, 150 metros a su izquierda, junto a ese gran nopal. El observador gira su visor, incrédulo. Al principio no ve nada, solo rocas, tierra y la vegetación espinosa. Pero entonces, mientras ajusta el enfoque, una de las rocas se mueve, luego otra, como si la tierra misma hubiera decidido exhalar soldados, una figura, y luego otra, y otra más. Se levantan lentamente del suelo. No estaban escondidos detrás de la cobertura. Eran la cobertura. Sus ponchos de camuflaje, cubiertos con la tierra y la vegetación del lugar, los habían fusionado con el paisaje de una manera que la tecnología no podía procesar. No emitían una firma de calor reconocible porque habían permanecido inmóviles durante horas, dejando que el sol calentara sus cuerpos a la misma temperatura que las rocas circundantes. No fue un fallo del equipo, fue un colapso de la imaginación. Los SEALs buscaban hombres. Los mexicanos se habían convertido en tierra. Incluso después de esta demostración de maestría casi sobrenatural, el castillo de la arrogancia se niega a caer. En la sesión informativa posterior, el incidente se describe como una impresionante pieza de habilidad de campo. Hay palabras de elogio, pero con un matiz de condescendencia, como un antropólogo admirando un ritual tribal. Lo enmarcan como una astucia casi animal, una habilidad primitiva que es admirable, pero es en última instancia irrelevante en el gran esquema de la guerra moderna. No lo ven como una doctrina táctica superior o una filosofía de combate que podría desafiar la suya. Lo ven como un truco, una anomalía afortunada.
Se convencen a sí mismos de que, en un escenario de combate real, su potencia de fuego y su tecnología habrían prevalecido. No entendieron que lo que acababan de presenciar no era un truco, era una lección. Era la última advertencia silenciosa que el desierto les ofrecía antes de enseñarles la diferencia entre observar un terreno y pertenecer a él. La noche no trajo consigo el alivio del fresco, sino una nueva clase de opresión. El fracaso en la prueba de acecho había dejado una cicatriz en el orgullo del equipo SEAL. Ya no era una competencia, se había vuelto personal. En la reunión informativa de esa noche, la atmósfera había cambiado. La confianza relajada había sido reemplazada por una intensidad acerada, una determinación casi sombría de reafirmar su dominio. El oficial al mando, sintiendo la moral vacilante, decidió abandonar la sutileza. «Mañana subimos el ritmo», declaró, su voz cortando el aire inmóvil de la tienda de campaña. «Vamos a movernos más rápido, golpear más fuerte y recordarles a todos por qué estamos aquí. Se acabaron los juegos. A partir de ahora, operamos como si estuviéramos en territorio hostil, porque claramente el terreno mismo lo es». Era una declaración de guerra no contra un oponente, sino contra el entorno que los estaba desafiando, una decisión que confundía el síntoma con la enfermedad. El nuevo plan era una sinfonía de agresión controlada. Se dividirían en equipos más pequeños para cubrir más terreno, establecerían puestos de observación en puntos dominantes y utilizarían su movilidad superior para flanquear y superar a sus oponentes en cada ejercicio. Era una estrategia sacada directamente de su manual de contrainsurgencia, diseñada para abrumar al enemigo con velocidad y presencia, pero estaban aplicando una solución de fuerza bruta a un problema que era fundamentalmente de ingenio. No se dieron cuenta de que, al dividirse, estaban haciéndose más vulnerables. Al moverse más rápido, estaban cometiendo más errores. Y al tratar de dominar el terreno, solo estaban revelando su desconocimiento del mismo. Estaban intentando apagar un fuego de hierba seca, arrojándole gasolina, creyendo que la magnitud de la explosión sería una señal de su poder. La respuesta del desierto, o más bien de sus guardianes invisibles, fue inmediata y sutil. El primer indicio llegó al amanecer. Un equipo de avanzada, enviado para asegurar una ruta de suministro, encontró el pequeño depósito de agua y raciones que habían dejado la noche anterior. Nada había sido robado, nada había sido destruido, pero la caja, que había sido cuidadosamente oculta bajo un montón de rocas, ahora estaba al aire libre, a unos 10 metros de su ubicación original, colocada sobre una roca plana como si estuviera en exhibición. No había huellas alrededor, ni señales de lucha. Era un mensaje silencioso, un acto de guerra psicológica tan simple como devastador. Decía, sabemos dónde están, sabemos lo que necesitan, podemos llegar a ustedes cuando queramos, y por ahora solo estamos observando. Era un susurro en el viento que gritaba más fuerte que cualquier explosión. Este patrón de acoso fantasmal comenzó a repetirse con una regularidad enloquecedora. Un cable de antena de radio, enrollado y asegurado en la mochila de un operador, aparecía misteriosamente desenrollado y enredado en un arbusto de mezquite a 20 metros de distancia después de una breve parada. Una bengala de señalización de un solo uso, esencial para emergencias, era encontrada activada, su contenido quemado en la arena, sin que nadie la hubiera tocado. Estos no eran actos de sabotaje que paralizaran la misión, sino pequeños actos de vandalismo táctico diseñados para deshilachar los nervios. Eran como el goteo constante de agua sobre una piedra. Cada incidente, por sí solo, era insignificante, pero su efecto acumulativo estaba comenzando a erosionar la base misma de su disciplina y su confianza. La máquina perfectamente engrasada de los Navy SEALs estaba empezando a chirriar, no por un fallo mecánico, sino por la arena que un enemigo invisible estaba introduciendo deliberadamente en sus engranajes. La paranoia es un virus que se propaga en el silencio. Durante las largas horas de observación, los operadores comenzaron a ver cosas. Una sombra que se movía en la periferia de su visión solo para revelarse como un arbusto mecido por el viento. El destello de la luz del sol en un trozo de mica
en una ladera lejana, confundido por un instante con el reflejo de una lente de francotirador. El aire, antes vacío, ahora parecía lleno de ojos invisibles. Los SEALs, entrenados para dominar su entorno, se sentían cada vez más como intrusos en un lugar que no solo no entendían, sino que parecía activamente hostil hacia ellos. El desierto ya no era un escenario neutral. Se había convertido en un personaje en el drama, un cómplice silencioso de sus adversarios, y su silencio era el sonido más amenazador de todos. La moral, esa fuerza intangible que mantiene unido a un equipo de combate, comenzó a desmoronarse. Las conversaciones, antes llenas de jerga profesional y bromas internas, se volvieron escasas y funcionales. Las miradas se volvieron más agudas, más sospechosas. La frustración se manifestaba en pequeños estallidos de ira. Un rifle golpeado contra el suelo con demasiada fuerza, un sorbo de agua bebido con un gesto de rabia impotente. El enemigo que no podían ver se estaba convirtiendo en un enemigo interno. Se estaban enfrentando a un adversario que no luchaba con balas, sino con dudas. Y la duda es un veneno para el cual no existe antídoto en el entrenamiento de un guerrero. Estaban siendo desmantelados psicológicamente, pieza por pieza, sin que se hubiera disparado un solo tiro en su contra. El punto de inflexión llegó cuando un equipo de reconocimiento de 2 hombres fue enviado para explorar un paso estrecho. A mitad de camino, su radio enmudeció. Durante 12 minutos, que se sintieron como 12 horas, el centro de mando intentó contactarlos sin éxito. El protocolo dictaba que debían enviar una fuerza de reacción rápida, asumiendo lo peor. Pero justo cuando se daba la orden, la voz del líder del equipo de reconocimiento volvió al aire, entrecortada y tensa. Comando, aquí Recon 1, estamos bien, falso positivo, problemas con el equipo. Pero había algo en su voz, una vacilación, una falta de aliento que delataba la mentira. Cuando regresaron al campamento base, sus rostros estaban pálidos. No habían visto a nadie, no habían oído nada, pero ambos juraron que, durante esos 12 minutos de silencio, habían sentido la presencia de alguien a pocos metros de ellos en la oscuridad del cañón, una sensación tan real y tangible como las rocas bajo sus pies. La respuesta del comandante fue predeciblemente agresiva. La sutileza no estaba funcionando. La paciencia se había agotado. Si el enemigo quería jugar a las escondidas, ellos iban a patear la puerta. «Ya es suficiente», anunció en la reunión de esa noche, golpeando un mapa con el dedo. «Esta noche vamos a la ofensiva. Inteligencia ha identificado un posible puesto de mando simulado en este sector. Vamos a realizar una incursión nocturna. Usaremos nuestra superioridad en visión nocturna para movernos rápido y en silencio. Vamos a golpear su centro neurálgico y recordarles quién manda aquí». Era una decisión nacida de la frustración, un intento desesperado de retomar la iniciativa. No se dio cuenta de que el puesto de mando simulado no era un objetivo de oportunidad, era un cebo, y ellos estaban a punto de morderlo con todas sus fuerzas. La noche les pertenecía, o eso creían. Bajo la pálida luz verdosa de sus gafas de visión nocturna, el desierto se transformaba en un paisaje alienígena, un mundo de fantasmas y sombras que solo ellos podían navegar. Se movían con la velocidad y la eficiencia letal que los había hecho famosos, un espectro de poderío militar deslizándose a través de la oscuridad. Cada miembro del equipo era un nodo en una red de comunicación y potencia de fuego, perfectamente sincronizados, completamente seguros de su ventaja. La tecnología les había devuelto la confianza. La oscuridad era su capa, su aliado. Para ellos, atacar de noche no era una táctica, era la expresión máxima de su superioridad, la arena donde eran invencibles, la posibilidad de que su mayor fortaleza pudiera ser utilizada en su contra era una paradoja que su doctrina no les permitía contemplar. El plan de aproximación era impecable en su lógica táctica. Siguieron un lecho de río seco, o arroyo, que les proporcionaba una excelente cobertura contra la observación desde las tierras altas circundantes. Sus drones térmicos, zumbando silenciosamente a cientos de metros por encima, no mostraban firmas de calor por delante. El camino estaba despejado,
Se sentían como depredadores acechando a una presa desprevenida, moviéndose hacia el corazón del territorio enemigo sin ser detectados. Cada paso los acercaba más a su objetivo, y con cada paso, la tensión de los días anteriores se disolvía, reemplazada por la adrenalina familiar de la caza. Estaban de vuelta en su elemento, haciendo lo que mejor sabían hacer. Estaban a punto de asestar el golpe decisivo que pondría fin a esta humillante charada. Pero el arroyo no era una ruta de infiltración, era un canal, y como cualquier canal, tenía un destino predeterminado. A medida que avanzaban, las paredes del arroyo se volvían más altas, más empinadas, las curvas se hacían más cerradas. El camino, que antes era ancho, se estrechaba hasta convertirse en un pasillo claustrofóbico de roca y arena. Fue entonces cuando el primer hombre se detuvo. El líder del equipo levantó un puño cerrado, la señal universal de alto. Algo no estaba bien. El aire se sentía diferente. El silencio era más profundo, más pesado. Levantó sus gafas de visión nocturna y miró hacia el cielo estrellado. Y fue entonces cuando lo vio. En las crestas a ambos lados del cañón, silueteadas contra las estrellas, había figuras, inmóviles, observando, no una o dos, docenas. No hubo disparos, no hubo gritos, solo el sonido sibilante de una bengala que se elevaba hacia el cielo nocturno, estallando en una luz blanca y cegadora que convirtió la noche en día. Por un instante, el mundo se volvió una sobreexposición de magnesio ardiente. Las sofisticadas gafas de visión nocturna de los SEALs, diseñadas para amplificar la luz miles de veces, se sobrecargaron instantáneamente, llenando su visión con un doloroso estallido de luz blanca. Quedaron completamente ciegos, desorientados, sus pupilas contraídas en un intento inútil de protegerse de la repentina inundación de luz. La oscuridad, su mayor aliado, se había convertido en su peor enemigo, un arma que había sido vuelta contra ellos con una simplicidad devastadora. Estaban atrapados, expuestos y vulnerables. Una segunda bengala se encendió y luego una tercera, iluminando la escena con una claridad implacable. El equipo SEAL, la fuerza de asalto más temida del mundo, estaba agrupado en el fondo de un cañón sin salida, parpadeando como criaturas de las profundidades arrastradas a la superficie. Sus armas de alta tecnología colgaban inútiles en sus manos. Su sincronización perfecta se había roto, reemplazada por la confusión y la incredulidad. No eran cazadores a punto de atacar, eran una presa perfectamente acorralada. No habían sido emboscados con potencia de fuego, habían sido emboscados con inteligencia, con un conocimiento del terreno tan profundo que les había permitido predecir cada uno de sus movimientos, cada una de sus decisiones basadas en la doctrina. Desde arriba, una voz tranquila resonó a través de un megáfono, no en tono de burla, sino con la calma factual de un instructor terminando una lección. Equipo Trident, están en una posición comprometida. El ejercicio ha terminado para ustedes. Por favor, aseguren sus armas y esperen instrucciones. No era una orden de un enemigo, sino la declaración de un hecho ineludible. La incursión nocturna, el audaz movimiento diseñado para reafirmar su dominio y recuperar el control, había logrado exactamente lo contrario. Los había llevado más profundamente a la trampa, guiados no por la mano del enemigo, sino por su propia arrogancia y su predecible libro de jugadas. Habían seguido el cebo hasta el fondo de la red. En ese momento, bajo la luz parpadeante de las bengalas moribundas, el verdadero significado de los contratiempos de los días anteriores se hizo dolorosamente claro. No habían sido incidentes aislados de mala suerte o trucos de guerrilla. Habían sido pruebas, mediciones. Cada pequeña provocación, desde la caja de raciones movida hasta el silencio de la radio, había sido diseñada para medir su reacción, para calibrar su umbral de frustración, para predecir cuándo su disciplina se rompería y recurrirían a la agresión directa. Habían estado participando en un juego cuyas reglas no entendían, contra un maestro que siempre estaba 3 movimientos por delante. No habían estado luchando contra soldados, habían estado luchando contra una idea, una filosofía de guerra que era tan antigua y paciente como el desierto mismo.
Mientras esperaban en silencio la humillación de ser escoltados fuera del cañón, la confianza que los había definido se había evaporado por completo, dejando un vacío frío y pesado. El equipo mexicano no había necesitado igualar su tecnología, no habían necesitado superar su potencia de fuego. Simplemente habían necesitado entenderlos, y los habían entendido a la perfección. Sabían que su confianza en la tecnología era una adicción, que su doctrina agresiva era una debilidad predecible y que su orgullo, una vez herido, los llevaría a cometer errores fatales. La trampa no estaba hecha de alambre de espino o explosivos, estaba hecha de la propia psicología de los SEALs, y acababan de cerrarla sobre sí mismos. El escenario para el acto final ya no es una vasta extensión de desierto, sino un tablero de ajedrez tallado en roca y espinas, donde cada pieza se mueve hacia un jaque mate inevitable. Para el equipo de Navy SEALs, esta prueba final es la oportunidad de borrar los errores, de silenciar las dudas susurrantes que han plagado su misión. Es la prueba de francotiradores, su especialidad, el arte quirúrgico de la muerte a distancia. El objetivo, neutralizar un blanco de alto valor a más de 1 kilómetro, después de infiltrarse a través de un terreno plagado de puestos de observación enemigos. La confianza, aunque magullada, regresa a sus rostros. Este es su mundo, su juego. La lógica, la tecnología y la agresión controlada son las herramientas de su oficio, y están a punto de dar una clase magistral. En sus mentes, la humillación de los días anteriores fue el preludio necesario para una reafirmación violenta y definitiva de su superioridad. El orden natural del universo estaba a punto de ser restaurado. Su plan es una obra de arte de la doctrina militar moderna, tan elegante y predecible como un teorema matemático. Primero, el ojo en el cielo, un pequeño dron de reconocimiento, casi silencioso, traza un mapa térmico del campo de batalla, identificando las posiciones de los observadores y el camino de menor resistencia. Luego, el avance, una progresión metódica, utilizando cada pliegue del terreno para ocultar su movimiento, cubriéndose mutuamente con una precisión coreografiada. Cada miembro del equipo es un engranaje en una máquina perfectamente calibrada, comunicándose a través de susurros codificados y señales de mano. Se mueven como un solo organismo, un depredador eficiente que avanza hacia su presa. Su estrategia no se basa en el ingenio, sino en la abrumadora certeza de que su método es infalible, perfeccionado en los fuegos de conflictos reales en todo el mundo. No hay espacio para la improvisación, solo para la ejecución impecable de un plan que ya ha demostrado su éxito innumerables veces. Mientras tanto, el equipo mexicano toma una decisión que desafía toda lógica táctica occidental. En lugar de trazar una ruta para rodear los puestos de observación, eligen un camino que no existe en ningún mapa digital o imagen satelital. Eligen desaparecer. Su ruta es un arroyo seco, una cicatriz antigua grabada en la tierra por las lluvias de hace un siglo, un secreto que solo pertenece a la memoria del paisaje y a los hombres que han aprendido a escucharlo. Para la tecnología de los SEALs, este arroyo es invisible, un simple detalle topográfico sin valor estratégico. Pero para los guerreros de la FES, es una autopista encubierta, una trinchera natural que les permite moverse no alrededor del enemigo, sino directamente por debajo de su línea de visión. No están evadiendo al cazador, están fluyendo a través de las venas de la tierra, convirtiéndose en parte de un sistema que sus oponentes ni siquiera saben que existe. El contraste en el movimiento es la diferencia entre la prosa y la poesía. El avance de los SEALs, aunque sigiloso para los estándares convencionales, es una intrusión. El crujido de una bota sobre la grava, el roce de un equipo de nylon contra una rama de mezquite, el casi imperceptible zumbido de su electrónica, son una fuerza que se impone sobre el paisaje. El equipo mexicano, en cambio, se mueve con la economía de las sombras. Sus pasos son lentos, deliberados, encontrando la roca que no se moverá, la arena que no delatará su peso. Se detienen por largos periodos, no solo para observar, sino para sincronizar su ritmo con el del desierto,
dejando que el viento se lleve su olor y que el sol borre sus siluetas. No están atravesando el terreno, están siendo absorbidos por él. Son una presencia que se desvanece, un susurro que se confunde con el silencio, un fantasma que avanza a plena luz del día. El arroyo se convierte en su arma más sofisticada. Sus paredes de tierra y roca no solo los ocultan de la vista, sino que también confunden a los sensores más avanzados. La tierra fría del lecho del arroyo enmascara su firma de calor, haciendo inútiles los visores térmicos que barren el área desde arriba. Las curvas y los recovecos del cauce seco actúan como un silenciador natural, amortiguando cualquier sonido que pudieran producir. En este corredor subterráneo, la ventaja tecnológica de $1.000 millones de los SEALs queda reducida a cero. Están utilizando una característica geológica de la era del Pleistoceno para derrotar a la tecnología del siglo XXI. Es la máxima expresión de la malicia indígena. No luchar contra la fuerza del oponente, sino guiarlo a un lugar donde esa fuerza es completamente irrelevante, donde las reglas del juego son dictadas por la tierra misma. La paciencia es el oxígeno de su estrategia. Mientras los SEALs avanzan con un sentido de urgencia, impulsados por un cronómetro y el deseo de completar la misión, los mexicanos operan en una escala de tiempo diferente. El tiempo del desierto. Se detienen durante 1 hora bajo el saliente de una roca, inmóviles, dejando que el sol del mediodía pase su cenit. No es tiempo perdido, es una inversión en energía, en sigilo, en certeza. Saben que su oponente, condicionado por una doctrina de acción rápida, interpretará su falta de movimiento como inactividad, no como una estrategia. Comprenden que en esta tierra, la prisa es una forma de ceguera. La victoria no será para el más rápido, sino para el que mejor entienda el ritmo de la caza, un ritmo que se mide no en minutos y segundos, sino en el lento arrastre de las sombras sobre la arena. Finalmente, el equipo SEAL llega a su nido de francotirador, un promontorio rocoso que les ofrece una vista dominante del campo de batalla. Se instalan con una eficiencia letal, el francotirador y su observador moviéndose en una danza silenciosa y practicada. A través de la potente óptica de su rifle, el objetivo es una silueta clara y nítida. Sienten la oleada de adrenalina que precede al éxito. Han superado los obstáculos. Han llegado a su destino sin ser detectados. El control de la situación es absoluto. El observador comienza a calcular los últimos ajustes para el disparo. El viento, la humedad, la sutil curvatura de la tierra. En ese instante de certeza total, suspendido entre la inhalación y la exhalación, el universo se quiebra por segunda vez. Pero esta vez no es con el sonido de un impacto, sino con una voz en sus auriculares. La voz del control de la competencia resuena en la radio, tranquila, casi burocrática, y por eso mismo, aterradora. Puesto de observación Alfa, neutralizado. Puesto de observación Bravo, neutralizado. Puesto de observación Charlie, neutralizado. Uno tras otro, los centinelas que habían pasado la última hora evadiendo meticulosamente son eliminados del juego. La mente del líder del equipo SEAL se acelera, tratando de procesar una imposibilidad lógica. ¿Cómo? No habían visto a nadie más en el campo. No habían oído un solo disparo. La confusión florece en un instante de pánico helado. Es la sensación de un maestro del ajedrez que de repente se da cuenta de que ha estado jugando contra un oponente invisible que movía piezas en un tablero completamente diferente. No estaban solos, nunca lo habían estado. Antes de que puedan formular una pregunta, una estrella cruel y artificial nace en el cielo crepuscular. Una bengala, disparada desde una posición desconocida, estalla directamente sobre ellos, bañando su nido de francotirador en una luz blanca y fantasmal. Su ocultamiento, tan cuidadosamente elegido, se convierte en un escenario iluminado. Quedan expuestos, silueteados contra las rocas, tan vulnerables como actores sorprendidos en el centro de un escenario cuando se encienden las luces de la casa. El mundo se reduce a ese resplandor blanco y al sonido de su propio corazón latiendo en sus oídos. El depredador, en un abrir y cerrar de ojos, se ha convertido en la presa, atrapada en la mira no de un rifle,
sino de una estrategia mucho más letal, la de su propia y predecible arrogancia. En ese instante de ceguera y revelación, el comandante del equipo SEAL lo comprende todo: el arroyo, la paciencia inhumana, los pequeños actos de acoso de los días anteriores. No eran incidentes aislados, eran parte de una sinfonía, una larga y metódica cacería en la que ellos habían sido el único objetivo desde el principio. Los habían estudiado, los habían medido y los habían guiado a esta misma roca como se guía a un animal a una trampa. No estaban compitiendo en una prueba de francotiradores. Habían sido el blanco de una. La competencia no era sobre quién podía alcanzar el objetivo de acero a 1200 metros. Era sobre quién podía cazar al cazador, y ellos, con toda su tecnología y su doctrina, habían caído en la emboscada más antigua y efectiva de la historia. La notificación final llega por la radio, una sentencia pronunciada con la misma calma que lo había iniciado todo. Equipo Trident, su posición está comprometida. Están eliminados del ejercicio. Y luego, el golpe de gracia. El disparo que los saca del juego no proviene del frente, ni de los flancos. Proviene de un ángulo imposible, desde una cresta rocosa escarpada que sus mapas y su análisis lógico habían descartado como inaccesible. Un nido de águilas que solo un hombre nacido en estas montañas sabría cómo alcanzar. Los francotiradores mexicanos no solo habían llegado primero al objetivo, habían establecido una posición de tiro superior desde la cual podían observar tanto el objetivo como a los propios SEALs. Habían completado 2 misiones a la vez, con una economía de esfuerzo que era a la vez brillante y profundamente humillante. Habían llegado al desierto de Chihuahua como los cazadores más temidos del planeta, pero en esta tierra no eran los únicos depredadores. Se encontraron con un tipo de cazador diferente, uno que no dependía de la velocidad o la fuerza bruta, sino de la paciencia y un conocimiento íntimo de su territorio. Un cazador que no persigue a su presa, sino que teje una red de geografía y psicología, esperando a que la presa, en su exceso de confianza, se atrape a sí misma. Los Navy SEALs no fueron derrotados por un arma superior o un soldado más fuerte. Fueron desmantelados por una idea, superados por una filosofía que veía el campo de batalla no como una ecuación a resolver, sino como un organismo vivo al que había que seducir y convertir en aliado. Cuando la luz de la bengala finalmente se apaga, devuelve el mundo a las sombras, pero el paisaje ha cambiado para siempre. El silencio que desciende sobre el nido de francotirador ya no es el silencio del sigilo, sino el silencio pesado y denso de la derrota absoluta. El rifle de alta tecnología, que momentos antes era un símbolo de poder, ahora parece un trozo de metal frío e inútil. Los visores, las radios, los GPS, todo el arsenal de su invencibilidad, son ahora solo el testimonio del peso de su fracaso. Permanecen inmóviles, no por disciplina táctica, sino por un shock colectivo, escuchando el eco de una lección que ha sido grabada en sus almas con una claridad brutal. Este no fue simplemente el final de un ejercicio, fue el colapso de un mito, el paradigma de que la tecnología siempre triunfa sobre la táctica, de que la fuerza siempre domina a la astucia, se había hecho añicos contra las rocas de Chihuahua. La narrativa que se habían contado a sí mismos, la de su propia invencibilidad, se había revelado como una ficción. En ese momento, bajo un cielo que comenzaba a llenarse de estrellas indiferentes, se vieron obligados a enfrentar una verdad tan antigua como la guerra misma. La herramienta más poderosa de un guerrero no es el arma que lleva en sus manos, sino la comprensión del mundo que yace bajo sus pies. Y en este día, en esta tierra, habían sido superados por hombres que eran, en el sentido más profundo de la palabra, dueños de su mundo. La luz de la bengala se consume en un siseo, devolviendo el mundo a una oscuridad más profunda y pesada que antes. Por un largo momento, nadie se mueve. El equipo SEAL permanece congelado en su nido de francotirador, no por disciplina, sino por un shock colectivo que ha paralizado sus nervios. El aire, antes cargado con la tensión de la caza, ahora está saturado con el silencio denso de la derrota. Sus gafas de visión nocturna, que parpadean al volver a la vida,
Ya no les muestran un paisaje de ventajas tácticas, sino la cruda geografía de su propio fracaso. Cada roca, cada arbusto, parece ahora un testigo silencioso de su humillación. El sofisticado equipo de comunicaciones, que antes los conectaba con el poderío de una superpotencia, ahora es solo un conducto para la vergüenza. El viento del desierto, que antes era una variable balística a calcular, ahora se siente como el suspiro de desprecio de la propia tierra. La retirada no es una opción táctica, es una sentencia. Han sido despojados no de sus armas, sino de su aura de invencibilidad, y en la oscuridad de Chihuahua se sienten expuestos y terriblemente ordinarios. De las sombras que sus propios ojos electrónicos no podían penetrar, emergen las figuras. No con la prisa de un asalto, sino con la calma deliberada de los dueños de la casa que encuentran a un intruso. Los soldados de las Fuerzas Especiales Mexicanas se mueven con una eficiencia tranquila, asegurando el perímetro sin una palabra superflua. No hay sonrisas de triunfo, no hay gestos de burla. Su profesionalismo es un arma en sí mismo, más cortante que cualquier cuchillo. Despojan a los SEALs de sus armas de entrenamiento con una cortesía casi clínica que es de alguna manera más humillante que la agresión. Para los estadounidenses, entrenados para responder a la violencia con una violencia abrumadora, este encuentro es un enigma. No saben cómo reaccionar ante una victoria ejecutada con tanta serenidad. Es la calma del cirujano después de una operación impecable, no la euforia del gladiador. Y en esa calma, los SEALs ven el reflejo de una confianza mucho más profunda y antigua que la suya, una confianza que no necesita ser anunciada porque está tejida en el alma misma de quienes son. El momento más difícil no es entregar el rifle, sino tomar la radio. El comandante del equipo SEAL, con la garganta seca por el polvo y la vergüenza, debe hacer la llamada que su doctrina nunca lo preparó para hacer. Cada palabra es una piedra que debe levantar y arrojar a través de un abismo de orgullo herido. Comando, aquí Trident 1, misión comprometida. Repito, misión comprometida. Hemos sido neutralizados. La palabra neutralizados suena hueca. Un eufemismo lamentable para lo que realmente sucedió. No fueron neutralizados, fueron desmantelados, diseccionados y derrotados en un nivel fundamental. Mientras habla, puede sentir los ojos de sus hombres sobre él, y en ellos no ve acusación, sino el mismo vacío aturdido que siente en su propio pecho. Del otro lado de la radio hay una pausa, una estática que parece durar una eternidad, como si el propio sistema de comunicaciones global luchara por procesar la noticia de que sus dioses de la guerra habían resultado ser mortales. La respuesta, cuando llega, es tan fría y burocrática como el informe de un forense, iniciando el largo y vergonzoso proceso de la retirada. Mientras el drama de la derrota se desarrolla en el campamento estadounidense, en el lado mexicano, la escena es de una normalidad casi desconcertante. El equipo de francotiradores de la FES realiza sus procedimientos posteriores a la misión con la misma meticulosidad con la que la planearon. Las armas se limpian, el equipo se inventaría, se comparten notas sobre las rutas y los tiempos. Su victoria no es el tema central de la conversación, es simplemente el resultado lógico de una ejecución adecuada. El comandante revisa un mapa topográfico, no para regodearse en la brillantez de su trampa, sino para señalar a un soldado más joven cómo el cambio en la sombra de una cresta a las 16:00 horas podría haber revelado su posición si el oponente hubiera sabido qué buscar. Para ellos, el verdadero trofeo no es la derrota de los SEALs, sino la validación de su filosofía. Es la confirmación de que la paciencia, la humildad y un profundo respeto por la tierra son armas tan poderosas como cualquier misil guiado por láser. Su celebración es interna, silenciosa, el orgullo tranquilo de un artesano que ha creado una obra maestra no para la aclamación del público, sino para la satisfacción de su propio oficio. En los días siguientes, la historia de la debacle comienza su inevitable viaje de transformación, pasando de ser una experiencia cruda y humillante a convertirse en un informe oficial pulido. En los pasillos del poder, lejos del sol de Chihuahua,
El lenguaje de la derrota se desinfecta cuidadosamente. El informe final no hablará de arrogancia o de una doctrina fallida. Usará frases como «enfrentamos tácticas asimétricas altamente efectivas» y «el ejercicio reveló valiosas áreas para la mejora doctrinal en entornos permisivos complejos». La emboscada en el arroyo se describirá como «un ingenioso uso de características topográficas no mapeadas», y la maestría de los francotiradores mexicanos se reducirá a un nivel de habilidad de campo excepcionalmente alto por parte de las fuerzas anfitrionas. La derrota se enmarcará no como un fracaso, sino como una experiencia de aprendizaje no programada. Es el mecanismo de defensa de una institución que no puede permitirse admitir que su mito ha sido desafiado. Una forma de reescribir la historia en tiempo real para que la lección aprendida no deje una cicatriz demasiado visible en el rostro del orgullo nacional. Pero la verdad tiene un peso que el papel no puede contener. Mientras los vehículos de los SEALs levantan polvo en su silenciosa retirada, dejan atrás algo más que huellas de neumáticos en la arena. Dejan atrás la certeza inquebrantable que los había definido. El viaje de regreso a casa es largo, y el silencio dentro del transporte es más pesado que cualquier equipo que transportan. Cada miembro del equipo repasa los eventos en su mente, no como un ejercicio táctico, sino como el recuerdo de una pesadilla febril, el sol implacable, el silencio vigilante, la sonrisa del viejo vaquero, el destello de la bengala, fragmentos de una lección que ha sido grabada a fuego en su psique. La arrogancia se ha quemado, dejando una humildad cruda y dolorosa. Aún son los guerreros más letales del planeta, pero ahora llevan consigo un conocimiento que ninguna sala de entrenamiento podría haberles enseñado, que en el vasto y antiguo tablero de ajedrez de la guerra, a veces el movimiento más poderoso es el de la piedra que se niega a moverse, esperando pacientemente a que el rey, en su soberbia, camine directamente hacia su trampa. Una historia como esta no termina cuando se guarda el último rifle o se apaga la última radio. Su eco, como el sonido de un disparo lejano en un cañón, viaja mucho más allá del campo de batalla. Comienza como un susurro en las barracas, un rumor intercambiado en voz baja en los campos de tiro, una anécdota contada con una mezcla de incredulidad y un respeto a regañadientes. Se propaga no a través de los canales oficiales, sino a través de la red invisible que conecta a los guerreros, una hermandad global que reconoce la maestría cuando la ve, sin importar la bandera que se lleve en el hombro. La noticia de que los invencibles habían sido superados, no por una fuerza mayor, sino por una inteligencia más aguda, se extendió como las semillas de un diente de león en el viento del desierto, plantando dudas en mentes que antes solo conocían la certeza, y sembrando un nuevo tipo de respeto en corazones que antes solo albergaban condescendencia. Esta historia no se archivó en un cajón, se grabó en la memoria colectiva de la élite militar, convirtiéndose en una advertencia silenciosa. En el lenguaje estéril de los informes oficiales, el evento fue cuidadosamente desinfectado, envuelto en la jerga burocrática que suaviza los bordes afilados de la verdad. Se habló de tácticas asimétricas inesperadas, de un uso innovador del terreno por parte de las fuerzas anfitrionas y de valiosas lecciones aprendidas que informarían la futura doctrina. Pero entre los hombres que estuvieron allí y entre aquellos que escucharon la historia de primera mano, el lenguaje era mucho más crudo y honesto. Hablaban de haber sido cazados, hablaban de haber sido superados en ingenio, de haber sido conducidos a una trampa no por la fuerza, sino por su propia y predecible arrogancia. La verdad oficial era un documento para los archivos. La verdad no oficial era una cicatriz en el orgullo, un recordatorio permanente de que la confianza ciega en la superioridad tecnológica es la más peligrosa de todas las vulnerabilidades. El papel puede ser reescrito para proteger un mito, pero la experiencia no puede ser borrada del alma de un guerrero. Para el ejército estadounidense, el fantasma de Chihuahua se convirtió en un susurro en las aulas de entrenamiento avanzado. El Pentágono no emitió comunicados de prensa ni anunció cambios drásticos en su doctrina. El cambio fue más sutil, más profundo.
En las salas de planificación de Coronado y Fort Bragg, los instructores comenzaron a presentar escenarios hipotéticos que llevaban el inconfundible sabor de la astucia mexicana. Se empezó a poner un nuevo énfasis en la inteligencia humana y del terreno, en la comprensión de la cultura y la historia del adversario como armas estratégicas. El incidente obligó a una reevaluación interna, a una conversación incómoda sobre los puntos ciegos creados por su propia leyenda. Forzó a los planificadores más inteligentes a hacerse una pregunta que antes habrían considerado herética. ¿Qué pasaría si nuestra mayor fortaleza, nuestra abrumadora tecnología, fuera en realidad nuestra vulnerabilidad más explotable? La lección no fue pública, pero fue profunda. Un ajuste silencioso en la brújula de la maquinaria de guerra más formidable del mundo. Al sur de la frontera, el eco de la victoria resonó de una manera completamente diferente. No fue una celebración ruidosa ni una fanfarria nacionalista. Fue algo más íntimo y, por ello, más poderoso. Se convirtió en parte del alma de la unidad de las fuerzas especiales, un talismán de confianza forjado en el calor y el polvo. Para los soldados de la FES, la victoria no fue una sorpresa, sino una confirmación. Fue la validación de su filosofía, de su fe en la paciencia, en la disciplina y en la conexión simbiótica con su tierra. La historia se convirtió en un rito de iniciación, contada a los nuevos reclutas no para fomentar la arrogancia, sino para inculcar un tipo de orgullo silencioso y profundo. Era la prueba tangible de que su camino, aunque menos glamuroso y menos celebrado en el escenario mundial, era el correcto para ellos. Demostró que no necesitaban imitar las tácticas o la tecnología de otros para ser letales. Su fuerza residía en su autenticidad, en ser los herederos de una larga línea de guerreros que siempre habían entendido que la batalla se gana primero en la mente y luego en el terreno. Este evento dio un rostro moderno a un concepto tan antiguo como México mismo, la malicia indígena. Liberada de sus connotaciones negativas, se reveló como lo que realmente es, una forma de sabiduría fluida, adaptativa y profundamente estratégica, nacida de siglos de resistencia. No es la fuerza bruta del jaguar, sino la paciencia de la serpiente que espera inmóvil, sabiendo que la presa vendrá a ella. Es el arte de usar la fuerza del oponente en su contra, de convertir la arrogancia del invasor en el arquitecto de su propia caída. Es el mismo espíritu que guió a los ejércitos de Pancho Villa a través de estas mismas llanuras, apareciendo y desapareciendo como fantasmas, frustrando a un ejército estadounidense tecnológicamente superior. La victoria en Santa Gertrudis no fue solo una hazaña táctica, fue una manifestación contemporánea de este ADN cultural, una prueba de que, en la era de los satélites y los drones, la astucia ancestral sigue siendo el arma definitiva. La historia trascendió los círculos militares para convertirse en una leyenda silenciosa, una fuente de orgullo nacional que no necesitaba ser proclamada en los titulares para ser sentida. Se convirtió en una fábula moderna sobre el poder de la humildad y el peligro de la subestimación, un recordatorio de que el espíritu de un pueblo no puede ser medido por el calibre de sus rifles o el presupuesto de su defensa. Se convirtió en el símbolo del águila mexicana que, desde la altura de su propio cielo y con la sabiduría de su propia tierra, puede ver el tablero de ajedrez con una claridad que el ojo electrónico del depredador extranjero no puede igualar. En un mundo a menudo dominado por una narrativa de poderío del norte, esta historia fue un contrapeso silencioso pero firme, una afirmación de que la verdadera soberanía no reside en la capacidad de proyectar fuerza hacia el exterior, sino en la maestría inquebrantable del propio hogar. Y así volvemos al principio, a ese instante suspendido bajo el sol implacable. El mundo se reduce de nuevo a un círculo de cristal. Vemos al Navy SEAL, la encarnación de un imperio, escaneando un horizonte que cree vacío. Sentimos su confianza absoluta, una confianza construida sobre cimientos de tecnología y mito. Pero ahora, nosotros, los espectadores, sabemos lo que él no sabe. Conocemos el arroyo seco, conocemos la paciencia del cazador, conocemos la historia que corre bajo la tierra que pisa.
Cuando escuchamos de nuevo ese chasquido seco y lejano, y la voz tranquila en la radio que dice «blanco confirmado, cambio», el sonido ya no es un misterio, es el punto final de una oración. Es la conclusión inevitable de una lección que estaba escrita en el paisaje mucho antes de que llegaran. El rostro de incredulidad del SEAL ya no es solo el de un soldado sorprendido, es el rostro de un paradigma que se derrumba en tiempo real, porque esta no es solo una historia de soldados y rifles en un desierto lejano, es una parábola tan antigua como la humanidad misma, contada una y otra vez en las arenas de la historia. Es la historia de Goliat, cegado por el brillo de su propia armadura, incapaz de ver la amenaza en la simple piedra en la mano de David. La arrogancia es una fortaleza que ciega a quien la habita. Sus altos muros impiden ver el mundo tal como es, y lo reemplazan con un reflejo de la propia grandeza. Es un castillo construido sobre la arena de la suposición, imponente y magnífico, hasta que la marea silenciosa e implacable de la realidad sube y reclama sus cimientos. La caída, cuando llega, nunca es causada por la fuerza del asalto enemigo, sino por el peso insostenible del propio orgullo, que finalmente hace que los muros se derrumben hacia adentro. La lección inmortal de Chihuahua, grabada en el acero y el silencio, es una redefinición de la fuerza. Nos enseña que el poderío no reside únicamente en el hardware de la guerra, en el acero, el silicio y el titanio. La tecnología es una herramienta, un amplificador de la intención humana, pero no puede crear la sabiduría, ni puede reemplazar el espíritu. La verdadera fuerza es un equilibrio, una trinidad sagrada. La inteligencia de una mente que puede ver más allá de lo obvio, la paciencia de un espíritu que entiende el poder de la inacción y la conexión de un corazón con la tierra que lo vio nacer. Los mexicanos no ganaron porque su equipo fuera mejor, ganaron porque su comprensión era más profunda. Su arma más letal no fue su rifle, sino su pertenencia. Y contra eso, no hay defensa tecnológica. Al final, el desierto permanece. Es el testigo silencioso, el juez imparcial que no toma partido pero que siempre revela la verdad. Ha visto imperios levantarse y caer, y ha sentido las huellas de innumerables guerreros sobre su piel. No guarda rencor ni celebra victorias, simplemente enseña. Y su lección más profunda, susurrada en el viento que barre las llanuras de Chihuahua, es simple. Puedes traer los mapas más avanzados, las armas más sofisticadas y los ejércitos más poderosos del mundo a esta tierra, pero nunca la conquistarás de verdad hasta que entiendas que la verdadera soberanía no se mide por el alcance de tus armas, sino por la profundidad de tus raíces.